Me llamo Daniel. Tengo 29 años. Y desde hace un año vivo solo en una pequeña casa adosada que compré después de ahorrar durante años. No es nada lujosa, pero es mía. Y he trabajado muy duro para construir una vida que se sienta estable después de años de caos familiar. Lo irónico es que pensaba que comprar mi propia casa por fin me daría paz. Lo que no esperaba era que mi hermana Emily decidiera que mi independencia significaba que ahora yo era su red de seguridad incorporada, o como a ella le gusta decirlo, el tío divertido que nunca tiene problema en ayudar. Pero no se ha sentido como ayuda. Se ha sentido como un abuso. Emily es 2 años mayor que yo, tiene 31, y es madre de 2 gemelos de 6 años que, siendo sincero, son agotadores. Son buenos niños de corazón, pero tienen una energía infinita, cero disciplina a la hora de dormir y la costumbre de romper cualquier cosa que tocan. Los quiero, pero también conozco mis límites. El problema es que Emily no. Nunca. Desde que rompió con su novio de muchos años, empezó a encasquetarme a los niños cada vez que podía. Al principio pensé que solo estaba ayudando en un momento difícil. Se estaba adaptando a ser madre soltera y pensé, ¿qué clase de hermano sería si no le echara una mano? Pero lo que empezó siendo algún fin de semana ocasional se convirtió en todos los fines de semana, luego de viernes a domingo, y después increíblemente incluso entre semana, cuando ella tenía planes. Todo explotó una mañana fría de sábado, hace más o menos un mes. Yo estaba tirado en el sofá, café en mano, disfrutando la idea de un día tranquilo, cuando sonó el timbre. Sentí un nudo en el estómago mientras iba hacia la puerta. Y sí, ahí estaba Emily. Peinada, arreglada, como si fuera a salir de fiesta. Los niños se movían inquietos a su lado. Ni siquiera saludó. Gracias otra vez, Danny, dijo con una sonrisa, mientras ya se daba la vuelta para irse. Parpadeé, aún medio dormido. ¿Qué? Espera, yo no he aceptado esto. Ella hizo un gesto con la mano, como si estuviera exagerando. Venga ya si te encanta pasar tiempo con ellos. Mañana por la tarde vengo a recogerlos. Y se fue. Tacones sonando por el camino, antes de que pudiera decir una sola palabra más. Era el 4º fin de semana seguido. Los gemelos entraron corriendo, tiraron las mochilas en el pasillo, y yo me quedé allí, inmóvil. Sentía un peso enorme en el pecho, una mezcla de culpa y resentimiento. Los quería, sí, pero odiaba sentirme acorralado. Odiaba que Emily me hiciera sentir que no tenía opción, que mi tiempo no valía nada. Me prometí que hablaría con ella cuando volviera a buscarlos, pero el domingo estaba muy ocupada. Se llevó a los niños, me lanzó un beso al aire y se fue corriendo. El 5º fin de semana fue peor. No solo volvió a dejarlos. Fue la forma. No llamó. No avisó. Escuché ruido en la puerta y al abrirla vi su coche saliendo del camino. Los niños estaban de pie en el porche, como si fueran 2 paquetes abandonados. Me quedé helado viendo cómo desaparecían las luces traseras. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No delante de los niños, claro. Pero por dentro. Me di cuenta de que Emily no me veía como su hermano. Me veía como guardería gratuita. Esa noche la llamé y le dije que ya estaba bien, que no era su niñero de turno. Ni siquiera intentó disimular su furia. ¿Estás de broma, Daniel? Me gritó. No tienes ni idea de lo duro que es ser madre soltera. Tú estás ahí en tu casita tan cómoda, sin responsabilidades, sin hijos, sin pareja. Tu vida es facilísima. Lo mínimo que podrías hacer es ayudar a tu propia familia. Intenté mantener la calma, pero la voz me temblaba. No digo que nunca vaya a ayudar, le dije. Pero no puedo seguir renunciando a todos mis fines de semana. Yo también necesito mi vida. Hubo un silencio breve. Pensé que se estaba calmando. Entonces soltó con desprecio. Perfecto. Si no quieres dar la cara, igual mamá y papá deberían saber qué clase de hijo egoísta han criado. 1 hora después mis padres me llamaban exigiendo explicaciones por abandonar a mi hermana en su peor momento. Intenté explicar, pero mi madre me cortó. Daniel, tú estás soltero. No tienes responsabilidades de verdad. Es normal que ayudes.
Sentí la rabia arder aún más fuerte. Toda mi vida, Emily había sido la hija perfecta. La que nunca se equivocaba. Yo siempre era el que tenía que ceder, adaptarse, sacrificar su tiempo porque tú no tienes hijos, no puedes entenderlo. Pensé que ahí acabaría todo. Me equivoqué. Un rato después, llamaron a la puerta. Al abrir, vi a 2 policías uniformados en el porche. ¿Eres Daniel Carter?, preguntó uno. El corazón se me cayó al suelo. Sí, respondí con la garganta seca. El agente más alto asintió con seriedad. Hemos recibido una llamada por una posible situación de abandono. ¿Podemos pasar? Sentí que el estómago se me convertía en piedra. ¿Abandono? Repetí. Son mis sobrinos. Mi hermana los dejó aquí esta mañana sin avisar. Han estado conmigo todo el día. Dentro los gemelos gritaban y discutían por la tablet, ajenos a todo. El agente Miller observó la escena, más tranquilo al ver que los niños estaban bien. ¿Podemos hablar un momento con ellos? Suspiré. Sí, claro. Les preguntaron cosas simples. Si habían comido. Si se sentían seguros. El tío Danny nos hizo tortitas y vimos dibujos, dijo uno orgulloso. Cuando los agentes se fueron, asegurando que no pasaría nada más, me senté en la cocina con las manos temblando. Emily había llamado a la policía contra mí. La llamé. Contestó al segundo tono con voz falsa. Ah, ¿vinieron los policías? Pues mejor. A ver si así te tomas tu papel en serio. Mi papel. Estallé. Emily, soy tu hermano, no tu niñero. No puedes dejarme a tus hijos cuando te da la gana y luego llamar a la policía cuando pongo un límite. Ella se rió, una risa fría y cortante. ¿Límites? Tú no tienes derecho a poner límites, Daniel. No tienes una familia propia, así que no sabes lo que es el sacrificio. Me debes esto. Se lo debes a mamá y a papá por todo lo que hicieron por nosotros. Esa palabra, deber, se me clavó en la cabeza como una astilla. El fin de semana siguiente pensé que tal vez me daría un respiro. Quizá después del lío con la policía, aflojaría un poco. Pero no. El viernes por la tarde apareció en mi entrada con los gemelos. Ni siquiera llamó. Se limitó a tocar el claxon hasta que salí. Cuando no abrí de inmediato, subió furiosa y empezó a golpear la puerta como si la casa fuera suya. Abrí apenas un poco y le dije sin rodeos. No voy a seguir haciendo esto. Sus ojos se entrecerraron. No puedes decir que no. Me empujó las mochilas de los niños. Te los quedas. Tengo planes. No me moví para cogerlas. Los gemelos, notando la tensión, se quedaron quietos detrás de ella. Emily, escúchame bien, dije con la voz baja pero firme. Yo no soy responsable de tus decisiones. Si tienes planes, búscate a alguien. No a mí. Ella explotó. ¿Sabes lo egoísta que suenas? Siempre has sido igual, vago, poco colaborador, escondido en tu mundito mientras yo cargo con todo lo importante. Mamá y papá están de mi lado. Dicen que estás siendo ridículo. Y no mentía. Esa misma noche mamá me llamó con la voz dura, llena de decepción. Daniel, ¿por qué lo estás poniendo todo tan difícil? Tu hermana te necesita. Esos niños te necesitan. ¿Por qué no puedes dar un paso al frente de una vez? Intenté explicarle otra vez lo seguido que Emily me dejaba a los niños, que no era algo puntual, que era constante. Pero me cortó. No lo entiendes porque nunca has tenido que sacrificarte por nadie. Siempre has sido el que había que empujar. Tu hermana siempre ha sido más fuerte, más responsable. Esta es tu oportunidad de demostrar que también formas parte de esta familia. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Más fuerte. Más responsable. Siempre Emily, según ellos. Yo era el que tenía que demostrar su valor, sin importar lo que lograra. Da igual que fuera el primero en terminar la universidad. Da igual que comprara mi casa sin un céntimo suyo. Nada contaba. El favoritismo no era nuevo, pero esta vez dolía más. No eran solo palabras.
Estaban apoyando activamente a Emily mientras pisoteaba mi vida. La semana siguiente empezaron también los mensajes de mi padre. Es la familia, Daniel. A la familia no se le da la espalda. No contesté. Entonces llegó otro mensaje. No nos hagas arrepentirnos de cómo te criamos. Sentí que me ahogaba. Cada vez que intentaba defenderme, el peso de su desaprobación me hundía más. Y Emily lo sabía. Empezó a usar ese favoritismo como un arma. Cuando una noche me negué a quedarme con los gemelos, apareció igual en mi casa, aparcó en mi entrada y empezó a gritar lo bastante fuerte como para que los vecinos oyeran. Parece que el tío Daniel no se preocupa si sus sobrinos pasan hambre. Quise desaparecer. Cerrar el mundo entero. Pero por primera vez sentí algo distinto. Algo frío, afilado, decidido. Había terminado de ser su felpudo. Y fue entonces cuando empezó a tomar forma en mi cabeza la idea de darles la vuelta a las cosas. El punto de quiebre llegó 2 semanas después, un jueves que debía ser normal. Volvía del trabajo agotado, pensando en calentar sobras y tirarme en el sofá. La casa estaba en silencio, justo como me gustaba. Pero al llegar a la puerta, me quedé helado. En el porche estaban los gemelos. Solos. Sus mochilas apoyadas en la pared. Una bolsa del súper a su lado con lo que parecían pijamas dentro. El estómago se me cayó al suelo. Me saludaron sonrientes, como si fuera lo más normal del mundo. Hola, tío Dani, dijo uno. Mamá dijo que hoy dormimos aquí. Me quedé sin palabras. ¿Dónde está vuestra madre? Pregunté con la voz más tensa de lo que quería. Se encogieron de hombros y señalaron vagamente la calle. Dijo que tenía que hacer unos recados. Que esperáramos aquí porque tú llegarías pronto. Las manos me temblaban mientras abría la puerta y los metía dentro. La idea de que Emily hubiera dejado a 2 niños de 6 años solos en mi porche, quién sabe cuánto tiempo, me revolvía el estómago. Cualquier cosa podía haber pasado. La llamé de inmediato con la voz temblando de rabia. Contestó después de varios tonos, sin aliento como si acabara de aparcar en algún sitio lleno. Relájate, están bien, dijo con despreocupación. Estás exagerando. Estaban seguros en tu porche. No es que vivas en un barrio peligroso. ¿Estás loca? Grité. Tienen 6 años, Emily. Los dejaste solos en una puerta. ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado? Se burló. Ay, por favor. Parece que los hubiera abandonado en medio del campo. Estás dramatizando. Sabían que llegarías pronto. Deja de hacerte el héroe. Solo eres su tío, no su padre. No entiendes los sacrificios que hago cada día. Otra vez esa palabra. Sacrificios. Como si abandonar a sus hijos fuera algo noble. Quise colgar, pero antes soltó la verdadera traición. Su voz se volvió melosa, manipuladora, ese tono que conocía demasiado bien. Mira, Daniel, si no puedes con esto, igual llamo yo misma a servicios sociales. Les digo que no quieres cuidar de tu propia familia. A ver qué tal se ve eso. Por un momento no pude respirar. ¿Me estaba amenazando con usar el sistema contra mí otra vez? Aún no había superado lo de la policía. La idea de que realmente llamara a protección de menores me recorrió la espalda como hielo. ¿Hablas en serio? Susurré. Tú eres el que lo pone difícil, respondió seca. Te crees muy independiente con tu casita y tu trabajo aburrido, pero no durarías ni un día en mi lugar. Necesito ayuda y me la vas a dar, quieras o no, y si tengo que meter a mamá, a papá o a quien sea, lo haré. Algo dentro de mí se rompió. Esto ya no era cuidar niños. Ni siquiera era familia. Era control. Emily había decidido que mi vida no me pertenecía. Y mis padres estaban ahí detrás, listos para apoyarla, cruzara la línea que cruzara. Esa noche, después de acostar a los gemelos, me senté a oscuras en el salón, con la cabeza entre las manos. Pensé en cada vez que me obligaron a tragarme el orgullo. Cada vez que me hicieron sentir menos. Cada logro mío ignorado porque Emily necesitaba algo. Y ahora esto. Dejar a los niños en el porche.
Amenazar con llamar a servicios sociales. Convertirme en el villano de una historia donde ella estaba destruyendo toda confianza. Ahí entendí que algo había cambiado para siempre. No solo se estaba aprovechando de mí. Me había traicionado de una forma imposible de borrar. Mi propia hermana me había convertido en una pieza más de su juego de excusas y manipulación. Y cuando pensé que no podía empeorar, al día siguiente empeoró. Estaba en el trabajo cuando mi móvil vibró con un mensaje de mamá. Daniel, tenemos que hablar. Emily nos contó lo que dijiste anoche. Estamos muy decepcionados. Si no puedes ser responsable, quizá no deberías tener a los niños en tu casa. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso retumbando en los oídos. Mis propios padres, sin preguntarme nada, habían vuelto a ponerse de su lado. Peor aún, habían creído su versión, donde yo era el irresponsable. Ahí supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo bajo su control, bajo su yugo. Algo dentro de mí se endureció esa noche. Ya no era rabia. Era determinación. Pero antes de que pudiera pensar cómo recuperar el control, Emily volvió a escalar la situación, cruzando una línea que nunca creí que se atrevería a cruzar. El verdadero derrumbe empezó el fin de semana siguiente. Para entonces, ya había ensayado 1000 veces cómo me mantendría firme si volvía a intentar dejarme a los niños. Me dije que cerraría la puerta, que ignoraría las llamadas, lo que hiciera falta. Estaba decidido a recuperar mi vida. Pero personas como mi hermana no juegan limpio. Cambian las reglas antes de que te des cuenta. Ese viernes llegué tarde del trabajo agotado. Al entrar en mi calle noté de inmediato que algo no iba bien. La luz del porche estaba encendida. Y por la ventana vi sombras moviéndose dentro de mi casa. El corazón se me disparó. Pensé que habían entrado a robar. Corrí hacia la puerta, buscando las llaves con torpeza, solo para descubrir que el cerrojo estaba abierto. Entré de golpe y me quedé paralizado. Los gemelos estaban tirados en el sofá viendo dibujos. Cajas de pizza a medio comer sobre la mesa. Zumo derramado por la alfombra. Y sentada en mi mesa del comedor, mirando el móvil como si fuera su casa, estaba Emily. Sorpresa, dijo sin levantar la vista. Los niños querían quedarse aquí esta noche y sinceramente, yo necesitaba un descanso. No te preocupes, ya los acosté una vez, pero se levantaron. No podía ni hablar. ¿Cómo entraste? Logré decir. Ella sonrió con suficiencia y levantó la llave de repuesto que yo le había dado a mamá hacía años, solo para emergencias. Deberías esconderla mejor. Está en un sitio demasiado obvio. Mamá me dijo dónde estaba. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Había entrado en mi casa sin permiso y se había instalado como si todo aquello formara parte de un plan perfectamente normal. Quise gritar, pero los gemelos estaban allí mismo. Así que me quedé inmóvil, agarrando el respaldo de una silla, intentando contener la tormenta que me subía al pecho. Emily, logré decir al final. Esto no está bien. No puedes entrar en mi casa cuando te dé la gana. Esta es mi casa. Ella puso los ojos en blanco. Ay, por favor, deja el drama. Siempre exagerando. Vives solo, Daniel. ¿Cuál es el problema? No es como si usaras este espacio para algo importante. Deberías dar gracias por poder pasar tiempo con tu familia. Otra vez esa palabra. Gracias. No discutí. No me quedaban fuerzas. Esa noche me encerré en mi habitación con la puerta con llave, mientras Emily roncaba en mi sofá. Me quedé mirando al techo con los pensamientos dando vueltas sin parar. Mi refugio, mi único lugar seguro, había sido invadido. Ya no se trataba solo de los fines de semana. Había entrado en mi vida diaria y yo no sabía cómo detenerla. A la mañana siguiente ya no estaba. Había dejado migas por todas partes, platos pegajosos y 2 cartones de zumo vacíos. Sobre la mesa encontré una nota escrita a toda prisa. Gracias otra vez. Eres un salvavidas. La semana que viene te los traigo. Arrugué el papel con el puño con las manos temblando. Ahí fue cuando la desesperación me golpeó de lleno. Durante los días siguientes caminé como un fantasma.
En el trabajo no lograba concentrarme. En casa me sobresaltaba con cualquier ruido, esperando que volviera a entrar sin avisar. Empecé a cerrar el cerrojo y a comprobarlo 3 veces antes de acostarme, pero sabía que la llave seguía fuera, que ella aún la tenía. Mis padres no me escucharían si me quejaba. Dirían que estaba exagerando. Y la sola idea de enfrentarme otra vez a Emily me llenaba de angustia, porque siempre encontraba la forma de darle la vuelta a todo y hacerme quedar como el malo. Esa semana, durante la cena del domingo en casa de mis padres, se rompió la última cuerda. Estábamos todos alrededor de la mesa y Emily hablaba de lo maravilloso que era que yo estuviera tan implicado con los niños últimamente. Lo decía con una voz empalagosa, pero con un filo escondido como retándome a contradecirla. Mis padres sonreían orgullosos. ¿Ves? Dijo mamá, dándome una palmadita en el brazo. Por fin estás dando la talla, Daniel. Estamos orgullosos de ti, por una vez. Por una vez. Esas palabras se me clavaron en el pecho como cristales rotos. Todo lo que había logrado en mi vida lo había hecho solo. Mis estudios. Mi casa. Mi trabajo. Nada importaba. Lo único que contaba era que por fin, estaba siendo útil para Emily. No dije una palabra el resto de la cena. Me quedé allí sentado con las voces alrededor apagándose, pensando en cómo me había vuelto invisible dentro de mi propia familia. Ya no era un hijo ni un hermano. Era una herramienta. Un recurso. Un plan B. Esa noche al llegar a casa, me dejé caer en el sofá a oscuras. Por primera vez en años me sentí completamente derrotado. No enfadado. No frustrado. Vacío. Me habían despojado de todo. Pero incluso en ese vacío, algo se encendió. Me di cuenta de que no podía seguir enfrentándolos de frente. Nunca ganaría así. Emily se alimentaba del conflicto y mis padres eran ciegos a sus errores. Si quería salir de aquello, si quería recuperar mi vida, tendría que hacerlo en silencio, con paciencia, con cuidado. Así que empecé a planear. No una venganza aún, no del todo, pero sí pequeños pasos. A la mañana siguiente cambié las cerraduras. Empecé a llevar un cuaderno, anotando cada vez que Emily me dejaba a los niños, cada mensaje de mis padres, cada incidente. Guardé mensajes, capturas, audios. Parecía algo pequeño, casi insignificante, pero me devolvió algo que no sentía desde hacía meses. Control. Porque en el fondo sabía que esto no había terminado. Emily no había acabado. Iba a presionar más, cada vez más fuerte, hasta conseguir lo que quería. Y cuando ese momento llegara, yo estaría preparado. Las semanas siguientes se sintieron como volver a respirar después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Cambiar las cerraduras me dio una paz que ni siquiera sabía que necesitaba. Fue un gesto simple, pero al cerrar la puerta y girar la nueva llave, sentí que recuperaba una parte de mi vida. Esa noche dormí sin despertarme cada hora pensando que Emily podía irrumpir otra vez. Con ese primer paso, los demás llegaron solos. Empecé a marcar límites de forma sutil. No con discusiones directas, sino con silencios controlados. Un viernes por la tarde, Emily me escribió. Voy a por una pizza, prepárate que te dejo a los niños. No contesté. Dejé el mensaje sin responder, apagué el móvil y me fui a casa de un amigo al otro lado de la ciudad. Vimos una película, pedimos comida china y me reí como no lo hacía desde hacía meses. Cuando volví a casa, tenía 17 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz, casi todos de Emily, pasando de una dulzura falsa a una rabia histérica. Pero no pasó nada. El mundo no se acabó. Los niños estaban bien, porque no le quedó más remedio que cuidarlos ella misma. Ese pequeño acto de rebeldía encendió algo en mí. Me di cuenta de que tenía más control del que creía. El poder de Emily solo existía porque yo le había permitido decidir sobre mi tiempo, mis decisiones, mi vida. En cuanto retiré ese permiso, ella empezó a descolocarse. Por esas fechas también volví a centrarme en mí. Mi trabajo siempre había sido estable, pero había dejado de ser ambicioso. Estaba agotado, distraído. Ahora, con las tardes volviendo poco a poco a ser mías, me lancé de lleno a un proyecto que llevaba meses posponiendo.
Me quedé hasta tarde varias noches, afinando la presentación, revisando cifras, cuidando cada detalle. Cuando por fin se la mostré a mi jefe, quedó impresionado. 2 semanas después, me ofrecieron un ascenso. No era solo el cargo ni el aumento, aunque ayudaban. Era la validación. Por una vez, alguien me miraba y veía mi valor sin que tuviera nada que ver con ser el hermano de Emily. Salí de esa reunión sintiéndome más alto, más ligero, como si por fin estuviera entrando en mi propia vida. También recuperé mi círculo social. Amigos de los que me había ido alejando durante el caos se alegraron de verme reaparecer. Volví a decir que sí a planes, cenas, rutas, incluso una escapada de fin de semana. Ese viaje, sobre todo, fue liberador. Caminando por un sendero tranquilo, sin el móvil vibrando, sin nadie golpeando mi puerta, entendí cuánto había dejado que mi familia dictara mi existencia y cuánta vida me había perdido. Incluso mi casa empezó a sentirse distinta. Donde antes parecía una prisión, invadida y mancillada, volví a convertirla en mi refugio. Pinté el salón, tiré la alfombra manchada de zumo, me compré un sofá nuevo. Cambios pequeños, pero necesarios. Ese espacio era mío. Para protegerlo. Para disfrutarlo. Para reconstruirlo. Por supuesto, Emily no desapareció. Siguió intentando dejarme a los niños, siguió montando escenas cuando me negaba, siguió usando la aprobación de mis padres como arma. Pero yo ya no reaccionaba igual. Una noche apareció golpeando mi puerta. No abrí. Me llamó 10 veces seguidas. Puse el móvil en silencio y seguí cocinando. Con cada límite que mantenía, el poder que tenía sobre mí se debilitaba un poco más. Mis padres también notaron el cambio. Al principio me reprochaban. Mamá decía que me estaba volviendo frío. Papá advertía que no abandonara a la familia. Pero con el paso de las semanas, y a medida que las quejas de Emily se volvían más desesperadas, sus llamadas dejaron de ser acusatorias y empezaron a sonar inseguras. Daniel, quizá podrías hablar con ella, dijo mamá una noche con la voz temblorosa. Fue sutil, por primera vez sentí una grieta en ese muro de favoritismo que había marcado toda mi vida. No me alegré. Me mantuve callado, tranquilo. Sabía que no debía cantar victoria demasiado pronto. Pero por dentro me sentía más fuerte que nunca. Y a medida que mi confianza crecía, también lo hacían mis planes. Cada mensaje de voz, cada texto furioso, cada mensaje manipulador de Emily o de mis padres, lo seguí guardando. Mi cuaderno se llenó de fechas, horas, palabras exactas, incluso detalles que parecían irrelevantes en el momento. Aún no sabía qué haría con todo eso, pero sabía que era importante. Sabía que todo estaba llevando a algo mayor. Porque aunque mi vida empezaba a mejorar, podía sentir la tensión latente bajo la superficie. Emily no estaba acostumbrada a perder el control. Y personas como ella no caen en silencio. Lo presentía. La tormenta que estaba gestando. La única pregunta era hasta dónde estaría dispuesta a llegar para intentar romperme otra vez. Todo ocurrió casi por accidente. No estaba buscando ventaja. Solo intentaba recuperar pedazos de mi vida. Pero a veces cuando das un paso atrás, la verdad sale a la luz donde menos lo esperas. Una tarde después del trabajo paré en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Se había convertido en mi ritual, una forma de cerrar el día antes de volver a casa. Estaba tomando café y revisando correos cuando escuché a 2 mujeres en la mesa de atrás hablar de casos de custodia. Normalmente no habría prestado atención, pero una de ellas mencionó la documentación, como los mensajes, los registros de llamadas y los patrones de negligencia solían ser las pruebas más fuertes en un juicio. Algo encajó en mi cabeza. Mi cuaderno. Las capturas. Todo lo que había estado guardando. Hasta entonces había documentado todo casi como terapia, para convencerme de que no me lo estaba imaginando. Pero de pronto entendí algo más. No solo estaba desahogándome. Estaba creando un registro. Un registro que podría usarse si llegaba el momento. Esa noche investigué más. Pasé horas leyendo sobre custodia, negligencia, abandono. Historias de padres que habían perdido derechos por dejar repetidamente a sus hijos con otros, por priorizar su vida personal sobre la seguridad de los niños. Con cada línea, el pecho se me cerraba.
Emily no era solo irresponsable. Lo que hacía era peligroso. Dejar a los niños en mi porche. Usarme como guardería gratuita. Amenazar con servicios sociales como arma. Si alguien estaba construyendo un caso contra sí misma, era ella. Por primera vez entendí que no estaba indefenso. Si quisiera, podía entrar en el despacho de un abogado al día siguiente y poner sobre la mesa una montaña de pruebas mostrando exactamente quién era Emily y qué había estado haciendo. Ese pensamiento me asustó al principio. Eran mis sobrinos. Hablábamos de su madre. No quería hacerles daño. No quería arrastrarlos por algo feo. No quería que pasaran por más dolor. Pero mientras me quedaba sentado mirando la pila de notas y capturas esparcidas sobre el escritorio, otro sentimiento empezó a abrirse paso entre el miedo. Determinación. Porque por mucho que quisiera a esos niños, sabía una cosa con absoluta claridad: Emily no los estaba protegiendo. Los estaba usando. Y si seguía perdiendo el control, solo era cuestión de tiempo antes de que acabaran en un peligro real. Mientras tanto, en el trabajo todo empezaba a florecer. El ascenso venía acompañado de nuevas responsabilidades y estuve a la altura. Empecé a viajar para reuniones, a conocer gente a la que nunca habría tenido acceso antes. Una noche, durante una cena con un compañero que antes había trabajado en derecho de familia, mencioné de pasada a un amigo que tenía problemas con una hermana complicada. No hizo preguntas, pero el consejo que me dio se me quedó grabado. El que tiene el historial más constante suele ganar. Las emociones se pueden manipular en un juicio. Los hechos no. Me guardé eso. Al mismo tiempo, el comportamiento de Emily se estaba desmoronando. Cuanto menos reaccionaba yo, más desesperada se volvía ella. Sus mensajes pasaron de exigencias a chantaje emocional y luego a amenazas directas. Uno decía: si no empiezas a cumplir con lo que te toca, no te sorprendas si mamá y papá te borran por completo. Otro: te lo juro, Daniel, haré que todo el mundo sepa lo despiadado que eres. Te vas a arrepentir. Los guardé todos. Lo curioso era que incluso mis padres empezaban a notar su inestabilidad, aunque no lo admitieran abiertamente. Cuando Emily salió hecha una furia de una cena dominical después de que yo me negara con calma a quedarme con los gemelos toda la semana, mamá suspiró y murmuró: últimamente está muy estresada. Era la primera vez en mi vida que escuchaba siquiera una grieta en su apoyo incondicional hacia ella. Y entonces entendí algo más. Emily estaba tan acostumbrada a ser la hija dorada que jamás pensó que tendría que responder por sus actos. Creía que su palabra bastaba, que mamá y papá la respaldarían siempre, que yo acabaría cediendo pasara lo que pasara. Pero yo había sido paciente. Cuidadoso. Metódico. Ya no era el hermano al que podía pisotear. Tenía un buen trabajo, una casa sólida, una red de amigos que crecía. Ya no era el hermano pequeño asustado frente a su favoritismo. Era estable. Era respetado. Y tenía pruebas. Meses de pruebas. Y entonces tomé una decisión silenciosa. No iba a enfrentarme a Emily directamente otra vez. No iba a suplicar a mis padres que me entendieran. La dejaría cavar su propio hoyo. Yo me mantendría tranquilo, seguiría registrándolo todo y me colocaría exactamente donde necesitaba estar. Porque tarde o temprano, iba a cruzar la última línea. Lo sentía. Y cuando lo hiciera, estaría listo. No solo para defenderme, sino para asegurarme de que nunca más pudiera usarme a mí ni a sus hijos como fichas. El escenario estaba preparado. Solo tenía que esperar a que cometiera el error fatal. Ocurrió un sábado por la noche, de esos en los que se huele el problema antes de que llegue. Estaba cocinando algo sencillo, pasta con ajo y aceite de oliva, cuando empezaron los golpes en la puerta. No era un timbrazo. No era llamar. Era golpear con fuerza. Insistente. Con derecho. No necesitaba mirar por la mirilla para saber que era Emily. La dejé golpear durante un minuto entero antes de abrir. Ahí estaba. El maquillaje corrido. El pelo revuelto. Los gemelos agarrados a sus piernas como sombras. ¿Te los quedas?, ladró empujando las mochilas hacia adelante.
No, respondí simplemente con la voz firme. Sus ojos se abrieron como si nadie se hubiera atrevido a decirle esa palabra antes. Perdona. No levanté la voz. No me moví. No. Necesitas buscar otra solución. Eso fue suficiente para que explotara. Empezó a gritar allí mismo, en el porche. Tan alto que los vecinos asomaban por las cortinas. Eres patético, Daniel. Egoísta. Siempre has sido un fracasado y ahora ni siquiera eres capaz de estar a la altura por tu propia familia. Mamá y papá tenían razón contigo. No vales nada. Los gemelos se encogieron con los ojos abiertos de miedo, mientras ella seguía gritando. Yo no discutí. La dejé desahogarse. Y cuando volvió a amenazar. Perfecto, llamaré a la policía y diré que los has abandonado. A ver cómo te gusta dar explicaciones. Asentí despacio. Hazlo, dije. Pero antes deberías saber que he estado documentándolo todo. Cada mensaje, cada audio, cada vez que me dejaste a los niños sin preguntar, incluso la noche que los dejaste solos en mi porche. Tengo fechas, horas, capturas. Ya he hablado con un abogado, así que si viene la policía, estaré listo para mostrar exactamente lo que ha estado pasando. Por primera vez, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Parpadeó confundida. Tú no harías eso. Si lo haría, respondí, tranquilo como una roca. Porque se acabó que me uses. Se acabó ser tu chivo expiatorio. Y si intentas hundirme, me aseguraré de que salga toda la verdad. ¿De verdad quieres que servicios sociales revisen tu historial, Emily? El silencio que siguió fue eléctrico. Abrió la boca como si quisiera escupir veneno, pero ya no le quedaba. No cuando entendió que no estaba fingiendo. Me agaché hasta quedar a la altura de los gemelos y suavicé la voz. Hoy vais con mamá, ¿vale? Esto no es culpa vuestra. Asintieron nerviosos, aferrando las mochilas. Emily balbuceó algo, pero estaba acorralada. Agarró a los niños de la mano, los arrastró hacia el coche y siseó. Esto no ha terminado. Pero los dos sabíamos que sí. Al día siguiente di el último paso. Envié a mis padres una pequeña parte de todo lo que tenía. Solo lo justo. Unas capturas de las amenazas de Emily. Una foto de los gemelos solos en mi porche. Un audio donde gritaba que me los dejaría quisiera o no. Por primera vez, no llamaron para regañarme. En cambio, la voz de mamá al teléfono era baja, casi temblorosa. Daniel, no sabíamos que era tan grave. No lo restregué. No hacía falta. Ahora lo sabéis, dije. Desde ese momento, las llamadas de Emily disminuyeron. Se acabaron las visitas sorpresa. Su tono cambió. Ya no era desafiante. Era cautelosa. Como si tuviera miedo de que sacara todo a la luz. Y de algún modo, esa fue la venganza más dulce de todas. No gritar. No pelear. No rebajarme a su nivel. Simplemente mantenerme firme con la verdad en la mano y dejar que entendiera que ya no podía controlarme. Por primera vez en mi vida, no era el felpudo de la familia. Era el que marcaba el límite. Pero las consecuencias, la reacción de mis padres cuando toda la verdad empezó a caer, y la forma en que Emily se desmoronó al darse cuenta de que su pedestal de hija dorada se resquebrajaba, eso fue otra tormenta. No llegó de golpe. Fue filtrándose despacio como grietas en un cristal hasta que todo estalla. La primera señal real llegó el fin de semana siguiente, cuando mis padres me invitaron a cenar. Estuve a punto de no ir. Esperaba otra emboscada, más reproches. Pero fui. Y el ambiente era distinto. La mesa estaba más silenciosa. Emily no estaba. Entre el pollo asado y las patatas, mi padre se aclaró la garganta. Tu hermana está molesta, dijo con cuidado. Dice que ha sido difícil. Pero después de ver esos mensajes, miró a mamá, que asintió apenas. Creemos que quizá hemos sido demasiado duros contigo. No era una disculpa. No del todo. Pero era lo más cerca que habían estado jamás. No discutí. No presumí. Necesitaba que vierais la verdad, dije.
Y la verdad fue abriéndose paso poco a poco. Emily dejó de dejarme a los niños por completo. Al principio pensé que estaba replanteándose algo, pero luego un amigo en común me contó que había tenido que dar explicaciones a una trabajadora social después de que un vecino denunciara el escándalo en mi porche. Alguien lo había grabado. Los niños llorando de fondo. Con mis pruebas, fue suficiente para ponerla bajo aviso. Me llamó una vez después de eso. Su voz era pequeña, sin la arrogancia de siempre. No tenías que llegar tan lejos, susurró. No me dejaste otra opción, respondí. Y colgué. El pedestal de hija dorada sobre el que llevaba 30 años subido por fin se había derrumbado. Mis padres dejaron de tomar su palabra como ley. Empezaron a hablar conmigo directamente. En las reuniones familiares noté el cambio. Cuando ella hablaba, menos gente asentía sin pensar. Cuando yo hablaba, me escuchaban. El equilibrio había cambiado. Yo seguí con mi vida. El trabajo iba bien. Mi casa volvía a ser mía. Y por primera vez en años, me sentía ligero. Seguía viendo a los gemelos de vez en cuando, pero en mis condiciones. Visitas cortas. Planes divertidos. Sin cargas. Y estaban más felices. Jugaban, se reían y no me miraban como a un niñero obligado. Solo veían a su tío Daniel. Meses después, en una barbacoa familiar, estaba de pie en el jardín viendo a Emily sentada en una mesa de picnic, fulminándome con la mirada mientras mamá me llenaba el plato. Antes me habría sentido culpable. Habría intentado arreglar las cosas. Pero ya no. Porque por fin había aprendido la verdad. La familia no es ser usado, manipulado o sacrificado en el altar de otro. La familia es respeto. Y cuando no te lo dan, tienes todo el derecho a recuperar tu vida. Mientras el sol caía y las risas llenaban el jardín, crucé la mirada con Emily una última vez. Abrió la boca como si fuera a empezar otra pelea. Pero entonces vio mi expresión. La calma. La firmeza. Y se quedó en silencio. Por primera vez en mi vida, no fui yo el que se cayó. Me giré sonriendo y pensé. No solo gané. Por fin, fui libre.